vamos a hablar sobre la tentación de Jesús. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice mi Biblia allí: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué dice la Biblia sobre la tentación de Jesús? Bueno, hasta ahora del Nuevo Pacto hemos estudiado la genealogía del nacimiento de Jesús. ¿Recuerdan? Hablamos de las visitas de los magos, de la matanza de los niños, de cómo Juan el Bautista preparó el camino para el Señor y del bautismo de Jesús. Y después del bautismo de Jesús, con este capítulo comienza la vida pública de Cristo. Y en este inicio podemos aprender cómo pasar vencedor por la prueba. Antes que un rey gobierne a otros, debe mostrar que es capaz de gobernarse a sí mismo. Alejandro el Magno, el gran conquistador griego, conquistó el mundo conocido y formó uno de los imperios más grandes de la humanidad. Pero Alejandro el Magno no pudo conquistar su carácter. En el año 323 a.C., antes de los 33 años de edad, después de una noche de borrachera, donde bebió una enorme cantidad de vino, cayó enfermo y en unos pocos días murió. Conquistó el mundo conocido antes de los 33 años, pero no pudo conquistar su carácter y el alcoholismo y la borrachera lo mató o fue el pretexto para que lo mataran. También Saúl, el rey Saúl, perdió su reino. Fue incapaz de controlarse a sí mismo y obedecer a Dios. En este capítulo nos muestra el Rey de Reyes cómo enfrentó al enemigo de nuestras almas, al príncipe de este mundo, Juan 14:30, al príncipe de las tinieblas y cómo lo derrotó. Podemos aprender de él. Para vencer la tentación, tal como lo hizo Jesús, debemos primero que todo estar consciente de la prueba. Estar consciente qué es una prueba. Mateo 4:1 leímos, volvemos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra que leemos aquí, tentado, Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo, parece sugerir una experiencia totalmente negativa. Parece porque en español la palabra tentar siempre tiene un sentido malo. Siempre quiere decir inducir a una persona a hacer algo que no está bien. Procurar seducir una persona al pecado, tratar de persuadirla a tomar una decisión contraria a la palabra de Dios o a la moral de Dios o a la ley de Dios. Pero la palabra tentar que se usa aquí en el original griego es la palabra peirasein. Peirasein, que tiene un elemento diferente en su significado. Quiere decir probar, mucho más que tentar. Es decir, está más inclinada a una prueba que a una tentación. La palabra más adecuada que se podía usar es la palabra prueba. Jesús fue llevado por el Espíritu para ser probado. Entonces, más que una provocación al mal, esta era una prueba de preparación determinada divinamente para la misión de Jesús que comenzaba. Jesús comenzaba una misión, la más grande de la historia de la humanidad, y antes de comenzar, esa prueba estaba divinamente preparada para él.
Esa era una prueba de preparación. Así como un estudiante tiene pruebas y la prueba significa un crecimiento en el escalón para vencer un nuevo nivel, llegar a un nivel superior, la prueba para el creyente es para prepararlo para una misión o un servicio especial. No va a ser usado por Dios en un nivel superior. No va a ser usado por Dios en un plano superior. No lo va a llevar Dios en su servicio a nuevos niveles sin antes no probar su vida. Entonces, si una persona va a estar a un nivel de responsabilidad más alto, más elevado, del que está ahora en el servicio a Dios y el que está ejerciendo ahora, entonces va a ser probado. Si desaprueba la prueba, tal vez el maestro nos las vuelva a repetir. Nos repite el examen cuantas veces él crea necesario. O puede ser que después de mucho desaprobar, o las veces que Dios estime conveniente, podamos perder esa carrera, esa profesión. Bueno, debemos aprender que en la vida casi todos hacen proyectos y planes. Casi todos tienen sueños y aspiraciones. Cada uno de los que está aquí tiene un sueño, un proyecto, una meta que se ha planteado desde hace poco. Pero casi nunca anticipan que algo contrario a sus deseos les puede pasar. Por eso es necesario, como hizo Jesús, para tener más oportunidades de vencer, que anticipemos la prueba, que sepamos que en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, nos va a llegar en algún momento una prueba. Nos va a llegar algo contrario a lo que queríamos que pasara. Es hasta lógico entender esto. ¿Usted cree que desde que nació hasta que va a morir, todo le va a salir según sus deseos? Para vencer la tentación, debemos, tal como hizo el Señor Jesús, anticipar la prueba. Prepararnos para la prueba, porque la gente se prepara y piensa en que todo le va a salir bien y va a triunfar, pero no anticipan que algo contrario les pueda salir. Y Jesús se preparó para lo contrario, se preparó para lo difícil, se preparó para la prueba. Debemos saber tiempos de oportunidades, así como tiempos malos le van a pasar a todos. El día difícil, el día malo le acontece a todos, pero mucha gente se sorprende porque no anticipa el día malo. La gente cree que no le va a pasar nada malo nunca, que no se van a enfermar, que no se van a accidentar, que no va a envejecer. La gente cree que pudiera tener el control, pero no es así. Hasta Jesús anticipó la prueba, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente planifica proyectos, sueños en su cabeza, y eso está bien. Voy a hacer tal cosa, luego voy a hacer esto otro, luego voy a estudiar, luego voy a montar un negocio, luego voy a viajar a otro país, luego entonces cuando yo logre eso voy a estar bien. Pocos anticipan que también algo que pareciera ser malo o inesperado puede pasarles. Eclesiastés 9:11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios es el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, cuando viene el día difícil, muchos creyentes no pueden resistir y las pérdidas pueden ser más grandes. Pueden abandonar la carrera de la fe. Por eso las Sagradas Escrituras nos animan a prepararnos desde que las cosas están aparentemente bien. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Este versículo habla de una preparación antes que venga el día difícil. Manda a anticipar el problema, a prepararse y fortalecerse. Entonces, así, del día malo se permanece firme. Se puede pasar el día malo y permanecer firme y no en derrota. Como un atleta de cualquier deporte, si no anticipa el día de la competencia, el día de la pelea, y no practica, no entrena duro, no se prepara, llegará el día de la competencia y de la pelea y solo va a perder, solo va a recibir golpes o solo va a hacer el ridículo. Hay mucha gente folclórica,
mucha gente fresca, relajada espiritualmente hablando, que han estado faltando a los cultos, sin estudiar Biblia, sin ayunar, sin orar, sin adorar, sin saber que Satanás está pidiéndoles un tropiezo a Dios para probarlos. Y Dios lo va a permitir, no para destruir, sino para probarnos y promovernos. Pero si no anticipan eso, esa prueba se puede convertir en una derrota y en una pérdida. Mire, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu en mayúscula al desierto. Quiere decir que fue el Espíritu Santo el que lo llevó. Pero no solo lo llevó, sino que permaneció con Jesús, sabiendo el Espíritu Santo que Jesús es el Mesías, el Cristo, que es fuerte. Aún así, sabiendo que es Dios, no lo abandonó. Tampoco nos abandonará a nosotros en medio de la tentación, de la prueba y de la dificultad, sabiendo que nosotros sí somos débiles comparado con nuestro Mesías. Que nosotros sí somos débiles. Y esto va a hacer la diferencia para afrontar esa prueba, para aprobarla o desaprobarla. Para nosotros, que sí tenemos, a diferencia de Jesús, pecados, hay que anteponer a lo que hizo Jesús el arrepentimiento. Porque nosotros sí tenemos errores. Tenemos que arrepentirnos de nuestras malas acciones, de nuestros pecados, porque si no el ayuno, la oración y las armas que utilicemos en la prueba pierden poder. Para vencer la tentación debemos, tal como el Señor Jesús hizo, prepararnos para la prueba. No solo anticipar la prueba, sino prepararnos. 4.2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Si Jesús, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, estando en condición de hombre, ayunó para enfrentar al diablo y ayunó 40 días, ¿cuánto más nosotros debemos ayunar, orar y leer las palabras? Y no hizo cualquier ayuno. El Señor Jesús hizo uno de los 3 ayunos más sobrenaturales que aparecen en la Biblia. Uno de Moisés, otro de Elías y otro del Señor Jesús. 40 días con 40 noches. Se debe vivir la vida cristiana, la vida de creyente, sobrenaturalmente en ayuno, en oración, en estudio de la palabra, para estar preparado en el día de la prueba, para que cuando llegue la prueba poder pasar al nuevo nivel que Dios nos tiene preparado, al nuevo nivel de servicio a Dios. Para vencer la tentación, debemos, tal como hizo el Señor Jesús, conocer también las armas, las herramientas que tenemos para enfrentarnos en la prueba. 4.3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Según algunos, el enfoque de la prueba está en cuestionar la condición de hijo de Dios. Pues así comenzó el tentador: si eres hijo de Dios. Entonces, la mayoría dice que lo primero que atacó Satanás fue esa identidad, en cuestionar esa condición de hijo de Dios. En el bautismo de Jesús que encontramos en el capítulo anterior que ya estudiamos, capítulo 3, versículo 17, el mismo Padre Celestial hace la declaración de que Jesús es su Hijo amado. Dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero inmediatamente después que en el capítulo pasado el Padre afirma eso, Satanás viene a cuestionar esa misma afirmación. Con las pruebas, el diablo parece cuestionar, porque comienza de la misma manera: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Parece que el diablo quiere cuestionar la relación de Jesús con el Padre Celestial. Si Jesús usa mal la condición de hijo de Dios y actúa desobedientemente, podría arruinar la misión que el Padre Celestial le dio y que traía desde el cielo. Pero mirando otra traducción, por ejemplo, la Biblia textual, la Biblia BTX dice: y llegando el tentador le dijo: ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, desde este punto de vista se ve diferente. No es lo mismo decir si eres hijo de Dios, que parece una pregunta donde cuestiona, que ya que eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Pareciera que está afirmando: ya que eres hijo de Dios, pues convierte las piedras en pan. Aquí no parece estar preguntando, sino más bien el diablo parece estar afirmando que Jesús es hijo de Dios, y es más bien como un: ya que eres hijo de Dios, puesto que eres hijo de Dios, entonces convierte las piedras en pan. Fuera una pregunta o fuera una afirmación, queda claro que el diablo tentó a Jesús para que usara mal su posición. Pero ese propósito hostil de Satanás, ese propósito del diablo, fue empleado por Dios
para el bien de su propio hijo, para probar a su hijo y promoverlo a un nivel superior. Así será con nosotros. Lo malo que nos quiera hacer Satanás, lo que quiera hacer el diablo, el Señor lo usará para nuestro bien. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a sus propósitos son llamados. O esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La tradición judía insistía que con la venida del Mesías se repetirían en mayor grado los milagros de los tiempos de Moisés. El diablo sugiere a Jesús que haga un milagro semejante al del maná. Convierte las piedras en pan. Recuerda que Dios hizo llover pan en el desierto. Pero en este caso, solo para provecho propio. Un milagro en beneficio propio de Jesús. El Señor Jesús estaba listo para aceptar cualquier privación, para aceptar las privaciones al cumplir la tarea que le fue encomendada por Dios, sin utilizar su autoridad divina en beneficio propio. El Señor Jesús estaba listo para aceptar las privaciones al cumplir su tarea dada por Dios, sin utilizar su autoridad divina, sin utilizar su divinidad en beneficio propio. Por eso respondió, Mateo 4:4, y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás aprovechó la necesidad física natural del cuerpo para convertir el deseo de satisfacer esa necesidad en un deseo egoísta. No había pecado en tener hambre, ¿cierto? Sin embargo, sugirió que si Cristo era hijo de Dios, no debía Dios dejarle sin comida o con hambre. Satanás siempre quiere que pensemos que Dios nos está privando de algo, que Satanás siempre quiere que pensemos que Dios nos está limitando o quitándonos algo que pudiéramos tener. Por ejemplo, ¿se acuerda lo que le dijo a Adán y a Eva? Génesis 3:5. En Génesis 3:5 dice, le dice Satanás a Adán y Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La insinuación del diablo a Eva aquí es, Dios no quiere dejarlos alcanzar su verdadero potencial. Dios no quiere que coman del fruto porque Él no los quiere con los ojos abiertos. Claro, Él sabe que si comen van a abrir los ojos y van a ser como Él. Él los está limitando, Dios los está frenando. Si el Señor Jesús se hubiera dejado engañar y confundir por el diablo y hubiera creído que el Padre le estaba limitando de algo que Él merecía, que era comer en ese momento, y que por lo tanto lo podría conseguir por medios propios, aunque fuera usando su poder divino, hubiera hecho algo fuera de la voluntad del Padre Celestial. Y Jesús siempre hizo lo que le agrada a Dios. Juan 8:29. Cristo enfrentó la tentación con Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para Jesús alimentar la persona espiritual, alimentar la persona interior es más importante que alimentar el cuerpo físico. Lea Deuteronomio 8 del 1 al 6 y allí puede encontrar cómo Dios sí nos prueba a través de las cosas sencillas de la vida, de las cosas ordinarias de la vida, tales como comer, beber, vestir, relaciones. Nos prueba a través de cosas aparentemente sencillas de la vida. Deuteronomio 8:2 se lo voy a leer para que no le quede duda. Dice allí, y te acordarás, hablándole Dios a Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová durante estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 8:3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido. Ve cómo Dios con las cosas sencillas de la vida, como el comer, el vestir, con quien tenemos relaciones, con todas esas cosas sencillas nos prueba. Jesús vivió bajo autoridad de la palabra de Dios y siempre hizo la voluntad del Padre, aún en las cosas sencillas y cotidianas como comer. Lo mismo deberíamos hacer nosotros, confiando en el cuidado de Dios, sin tener que obligarlo en cada situación, manipularlo u obligarlo a obrar cuando son nuestros deseos. Lo que Satanás quería lograr era que Jesús hiciera al Padre Celestial, algo parecido a lo que una mujer interesada hace a su pareja. Si no le da gustos y privilegios que quiere, pues los consigue por medios propios, aunque
aunque haga algo contrario a lo que quiere su pareja. Por ejemplo, no me quiere dar el vestido, no me quiere dar el celular que yo quiero, pues le robo las tarjetas de crédito y lo compro yo a las malas. Algo así quería Satanás que hiciera Jesús por su cuenta. Utilizara su divinidad, su privilegio como hijo de Dios, como Mesías, en beneficio propio, pero contrario a la voluntad de Dios porque no era el momento adecuado. Hoy, tanto creyentes como líderes y ministros debemos tener cuidado de no usar el poder de Dios, de no usar la autoridad que Dios nos da para ministrar al pueblo en beneficio propio, sino que debe ser usado en beneficio espiritual de las congregaciones y la iglesia. Note que también Jesús tenía la palabra guardada en su corazón, por eso pudo citarla en el momento oportuno. Entonces, nosotros debemos también tener la palabra de Dios guardada en el corazón. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora cambia el escenario, desde el desierto al templo de Jerusalén. El templo era el centro religioso de la nación de Israel y era el lugar donde los judíos esperaban la llegada del Mesías. Lo puede verificar en Malaquías 3:1. Herodes el Grande había renovado el templo con la esperanza de ganar la confianza de los judíos. El templo era el edificio más alto de la región y el pináculo del templo era probablemente la pared que sobresalía desde el lado de la colina. Desde ese lugar se podía ver todo el valle, se podía ver Jerusalén y se podía ver muchos kilómetros a la redonda. Allí Satanás aumenta la presión sobre Jesús para que le pida al Padre que haga algo. Y en este caso no había una necesidad física, porque cuando le pidió que convirtiera las piedras en pan, al menos había una necesidad física real. Había hambre, estaba 40 días y 40 noches en ayuno, había una necesidad real del cuerpo y por lo menos Jesús hubiera pedido algo que era una necesidad real del cuerpo. Aquí no había una necesidad física como satisfacer el hambre o la sed. Satanás trata de que Jesús genere una necesidad de ser salvado al incitarlo a lanzarse desde lo alto del templo. No estaba la necesidad, pero Satanás le pide a Jesús que cree una necesidad de ser salvado, de ser rescatado. Satanás desafía a Jesús a probar la fidelidad de Dios. Si Jesús obedecía a Satanás, es como si estuviera pidiendo al Padre una demostración de protección divina para poder creer en Él como Padre. Bueno, no hay ninguna necesidad, me lanzo, si Dios no me rescata, entonces no es mi Padre, no es mi Dios y no lo voy a adorar. Y trata de engañar a Jesús con una cita de las Escrituras para convencerlo de que a lo que lo estaba incitando estaba dentro de la voluntad de Dios. Entonces cita engañosamente el Salmo 91:11 al 12, que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, 91:12, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces estaba diciéndole en otras palabras, si realmente crees que Dios te cuida, ya que eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo y los ángeles entonces que te reciban. Pero Satanás dejó fuera una frase importante, en todos tus caminos, que está en el versículo 11 acabado de leer. Pues sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces esa palabra, en todos tus caminos, es una condición que Satanás estaba omitiendo para tratar de engañar a Jesús. Dios guarda sus promesas cuando guardamos sus caminos. Jesús dijo que deberíamos vivir por cada palabra que Dios pronuncia. Y Dios dijo, sí, mandaré mis ángeles que te guarden, pero en los caminos. Si tú caminas los caminos de Dios, entonces podrás esperar que los ángeles te guarden. Satanás le añade y le quita la Biblia. Jesús dijo, debemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero la palabra que sale de la boca de Dios, cuando Satanás la toma, le añade, le quita, la tuerce según su mala intención.
Satanás puede tergiversar la Biblia y darle a los cristianos carnales razones para respaldar sus acciones equivocadas e insensatas. Tenga cuidado de tomar las promesas fuera de su contexto, porque Dios no está obligado a mandar ángeles cuando está fuera de sus caminos, o de reclamar promesas cuando usted no satisface las condiciones de andar en sus caminos. Es mejor, de verdad, apelar a la misericordia de Dios todo el tiempo. Es tentar a Dios, desafiarlo a que intervenga y que nos rescate cuando estamos en problemas. Y peor es desafiarlo a que intervenga, es tentarlo a que intervenga cuando esa dificultad de la cual queremos ser salvados la generamos nosotros mismos. Satanás le estaba diciendo, genera el peligro para que lo obligues a salvar. Entonces es grave, es peor desafiar a Dios, tentarlo a que intervenga, sobre todo cuando esa dificultad de la que queremos ser salvados la generamos, la provocamos nosotros mismos con nuestras propias acciones equivocadas, insensatas, y las seguimos generando. Imagínese al hijo del jefe o del comandante de la Policía Nacional que ande manejando por la vía borracho, sin respetar semáforos, ni respetar las leyes del tránsito, generando todo tipo de problemas, pasándose los semáforos en rojo. Entonces, ponga a prueba constantemente el amor de su padre, el comandante, desafiándolo a sacarlo de cada problema en el que se mete. ¿Usted se imagina eso? Es lo que hubiera hecho Jesús si hubiera desafiado a Dios a protegerlo cuando él mismo habría generado la situación de peligro. Si Jesús hubiera hecho eso, a partir de ahí, la fe se basaría en una prueba física que tiene que hacer Dios para mostrar que nos ama. Donde para creer tendría Dios que estarnos sacando de todos los problemas, aunque lo buscáramos nosotros mismos, con nuestros errores, o aunque nos vinieran por situación ajena a nuestra voluntad. Y no estuviera basada la fe o la predicación de Jesús en una fe que acepta las más duras dificultades y aún así confía en el amor y la misericordia de Dios, sabiendo que Él nos está acompañando, que las dificultades de la vida las aceptamos como parte de nuestra vida de fe, ya sea que nos busquemos esas dificultades con nuestros errores o que vengan ajeno a nuestra voluntad. Mateo 4:8, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vea, cada sugerencia es rebatida por una cita de las Escrituras que proviene del libro de Deuteronomio. Y esto no es casualidad, esto tiene un sentido. El libro de Deuteronomio es uno de los libros que registra las desobediencias del pueblo de Israel. ¿Tenía Satanás poder para dar a Jesús los reinos de este mundo? Ahí le está diciendo, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos te los daré si me adoras. ¿Satanás estaba mintiendo? ¿Tenía Satanás el poder para dar a Jesús los reinos de este mundo? ¿Acaso no es Dios el dueño del universo? ¿Acaso Dios no tiene control sobre los reinos de este mundo? ¿Acaso Dios no es el verdadero dueño de los reinos del planeta y del universo? Satanás pudo haber estado enredando la idea con una mentira, enredando la mentira con la verdad tal como siempre acostumbra. Mentiras acerca de su poder, exagerar o decir mentira, porque como dijimos ya, Dios es el dueño de todo, Dios es el creador, Satanás no tiene nada. O pudo Satanás estarse refiriendo a su dominio temporal sobre los reinos de esta tierra por causa de la naturaleza pecadora de la humanidad. Miren, en Lucas se explica mejor esto. Este mismo pasaje en el libro de Lucas da un poquito más de datos. Dice allí Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces aquí estaba diciendo que le fue dado el permiso sobre los reinos, que le fue dado la potestad sobre los reinos temporalmente y que en ese tiempo él podía entregárselos a quien quisiera, como hace hoy con los políticos, con los cantantes famosos. Entonces aquí se puede asumir que el poder de Satanás sobre los reinos fue entregado temporalmente por la maldad de los hombres y de los gobiernos. La tentación que le presentó a Jesús fuera de mostrar al mundo que Él era ya su gobernante. Pero oiga,
sin tener que ejecutar el plan de salvación. En el plan del universo el Padre no tiene proyectado poner a Jesús como gobernante universal. Al final Jesús va a ser el gobernante del universo, del mundo, del planeta. Pero primero tuvo que pasar por la cruz. Cuando el diablo le ofreció los reinos de este mundo, que ya eran de él, era como presentar un atajo, como presentar un camino fácil, como mostrarle ya al mundo el gobernante que a futuro iba a ser, pero sin ejecutar el plan de salvación que era la voluntad del Padre Celestial. El Señor Jesús rechaza ese atajo que le ofrece el diablo al cumplimiento de su misión, puesto que para gobernar antes de tiempo tendría que faltar a su lealtad hacia el Padre Celestial, tendría que faltar a la obediencia, tendría que dejar de ser obediente, tendría que ser desobediente al Padre Celestial. El diablo estuvo tratando de confundir a Jesús, buscando que su atención estuviera puesta en el poder del mundo y la gloria para gobernar los reinos, y no en los planes perfectos de Dios. Dios tenía un plan, y en ese plan el centro es Jesús. Dios Padre pondrá de gobernante mundial a Jesús, y ese es el proyecto de Dios, ese es el plan perfecto de Dios. Pero Satanás quería confundir a Jesús y que se enfocara más en ese poder, en esa gloria de gobernar el mundo, que en el plan, el proyecto perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios era así, que Jesús gobierne el mundo, pero un mundo redimido, un mundo arrepentido, un mundo obediente al Padre Celestial sin maldad, donde los malos paguen y los buenos sean premiados, los buenos en el nombre de Jesús. Satanás le ofreció a Jesús el mundo entero si se ponía de rodillas y le adoraba. Satanás hoy nos ofrece el mundo tratando de halagarnos con poder, con materialismo. Podemos hacer frente a las tentaciones de la misma manera que la hizo Jesús. Si usted que alguna vez anhela lo que el mundo ofrece, tomemos por ejemplo al Señor Jesús. Solo a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Solo a Él lo adorarás. Deuteronomio 6:13. Satanás le ofrece a Cristo una manera fácil de llegar a ser rey. Como príncipe de este mundo, Juan 14:30, Dios le ha permitido a Satanás cierta cantidad de control sobre los reinos, como dijimos, de acuerdo con el Salmo 2:6-9. Dios ya le había prometido esos reinos a Cristo. Se los ha permitido temporalmente a Satanás, pero ya se los había prometido a Cristo. Y si usted lee el Salmo capítulo 2, versículos del 6 al 7, donde Dios le dice, tú eres mi hijo amado, a ti te daré los reinos de la tierra, pero tendría que Jesús morir en la cruz para ganar ese reino. Satanás estaba tentándolo a dejar la cruz, de no tener que morir por nosotros, no pasar por el sacrificio y hacer la voluntad del Padre Celestial de salvarnos, alejándolo de la cruz. Cristo derrotó a Satanás con Deuteronomio 6:3. Lo que queremos es adorar a Dios, al Dios que servimos. Si una persona adora el dinero, vive para el dinero y lo obedece. Si adoramos a Dios, vivimos para Dios y lo obedecemos. No podemos hacer ambas cosas. En un día futuro, Satanás entregará esos reinos que le han sido dados temporalmente al anticristo. Apocalipsis 13. Pero Cristo vendrá en su segunda venida para tomar esos reinos, Apocalipsis 19 del 11 al 21, y establecerá su reino durante 1000 años antes que venga el juicio del gran trono blanco y la eternidad. Entonces, cuando Satanás vio que no podía confundir a Jesús, Mateo 4:11, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Resistir al enemigo significa derrotarlo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir es mantenerse firme en la palabra de Dios. Si nos mantenemos firmes en la palabra, veremos a los ángeles de Dios alrededor de nuestras vidas en este lugar. Hebreos 1:14. ¿No son los ángeles espíritus ministradores enviados a servicio a favor de los herederos de la salvación? Debemos anticipar la prueba. Entonces, ya sabiendo que vendrá, estar preparados para vencer en ella, con ayuno, oración, estudio de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, pero caminando en los caminos de Dios en el nombre de Jesús. Aquí, como un extra, añadimos que estas 3 tentaciones que le trajo Satanás a Jesús nos recuerdan a las mismas tentaciones que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Éxodo 16:2, Éxodo 17:1 al 7 y Éxodo 32. Allí el pueblo de Dios murmura contra Jehová. Primero porque tenía hambre y Dios envía el maná, pero murmura. Y después por agua. Y cuando murmura por agua, llegan hasta el momento de decir, ¿está Jehová entre nosotros? Éxodo 17:7, por ejemplo, les leo, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Mashaf,
y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es decir, si Dios me da lo que yo quiero, entonces sí está conmigo Dios. Pero si Dios no me da los caprichos o las necesidades que salen en mi vida diaria, entonces Dios no está. Esa misma tentación con las cuales quería provocar Satanás a Jesús, las había pasado el pueblo de Dios en el desierto, pero el pueblo de Dios desaprobó. Tentó a Dios a desafiarlo a que o le proveía sus necesidades o dejaba de creer. Y no solo eso, en la tercera tentación hizo lo que Satanás quería que Jesús hiciera. Satanás quería que Jesús se arrodillara y lo adorara y le iba a dar los reinos de este mundo. El pueblo de Israel en Éxodo 32 se arrodilló delante del becerro de oro. Se arrodilló delante de un ídolo, que es igual que arrodillarse delante de Satanás. Entonces, o Dios nos suple o está con nosotros o nos da nuestros antojos o adoramos otro Dios. Cambiaron la gloria de Dios por otro Dios que se habían fabricado ellos mismos, un ternero de oro. Y Jesús responde citando los textos de Deuteronomio, de ese mismo libro que se detiene largamente en las rebeliones del pueblo de Israel en el desierto. La perfecta obediencia del Hijo de Dios fue opuesta totalmente a las infidelidades del pueblo. El pueblo de Dios fue infiel en el desierto. Jesús fue totalmente fiel y obediente a Dios en las mismas tentaciones. Jesús sale vencedor de la prueba y nos entrega esa victoria en la cruz del Calvario. Y después de Jesús, también la iglesia tendrá que afrontar esas tentaciones. Cuando un pastor predique y vea poquita gente en su congregación, va a sentirse tentado a prometerle a la gente que Dios le va a resolver todos sus problemas cuando tengan los antojos que se les presenten. La iglesia va a ser tentada a ofrecer, a satisfacer los deseos de los hombres en vez de ofrecerle el verdadero plan de salvación. Consecuencia, en una iglesia de doctrina torcida va a haber 30,000 personas que le van a creer a ese líder religioso que si le dan 100,000 pesos Dios les va a dar 1,000,000 y que la unción los va a sacar de todos los problemas en los que se meten. Y en las iglesias que se predique lo que Jesús quería que predicaran, la gente no va a querer oír eso que dijo Jesús. Aunque Dios no me suple el agua, aunque Dios no me suple, yo voy a seguir creyendo en mi Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad. Y en el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, tu palabra sea verdaderamente predicada como tú lo deseas, Señor. No tratando de satisfacer nuestro ego, nuestros malos deseos, sino tratando de que tu palabra, tal como tú quisiste que la entendiéramos, descarne nuestras vidas, nos muestre quiénes somos y nos muestre el verdadero camino que tú quieres darnos. Eres un Dios que protege, que cuida, que bendice. Y aún las veces que nos hemos salido de tus caminos, en tu misericordia, en nuestro arrepentimiento, en el nombre de Jesús, has puesto tu mano salvadora, has puesto tu mano proveedora y has traído el rescate y la provisión a nuestras vidas. Pero sea nuestra fe como la de Jesús, sea una fe que no desafía a Dios a decirle o me suples o me das o dejo de creer. Sea una fe centrada en el amor y la misericordia de Dios. Un Dios que está con nosotros a pesar de las privaciones que tenemos, a pesar de los problemas que nos han venido. Está Dios con nosotros. Y son pruebas para pasarnos a un nivel superior. Gracias, Señor, porque aunque muchas veces hemos sido derrotados en estas mismas pruebas, tú ganaste para nosotros en la cruz del Calvario. Qué importante tener al Mesías. Qué importante tener al Cristo en nuestro corazón. Qué importante es el arrepentimiento, porque nosotros hemos sido derrotados una y otra vez. Hemos murmurado y hemos chillado y hemos cuestionado a Dios por el sustento, por los problemas, porque no nos salen las cosas como queremos. Pero nuestro Cristo, nuestro Mesías venció. Cuando Satanás le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan si es que eres hijo de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lánzate del pináculo del templo. Genera un problema que Dios te va a alcahuetear y va a mandar sus ángeles. No tentarás al Señor tu Dios. Si me adoras, no vas a tener que pasar por la cruz. Si me adoras, te voy a dar todos los reinos de este mundo. Solo a Jehová tu Dios, solo al Padre Celestial adorarás. Aunque me tenga la cruz por delante,
aunque me tenga sacrificios, aunque me tenga privaciones, aunque hayan escaseces, aunque vengan tiempos difíciles, aunque el enemigo se levante en los últimos tiempos.